6 de la mañana con 34 minutos, son las 6 de la mañana con 34 minutos y comenzamos nuestra jornada de entrevistas. Ya tenemos con nosotros a Andrés Reyes, él es investigador de derechos digitales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar acerca de ciberseguridad y vigilancia digital, temas importantes en esta era de redes sociales, de internet, de fake news también, de medios de comunicación digitales. Vamos a ver también qué es lo que tiene que ver con la seguridad en el ámbito digital, en el ámbito de la virtualidad. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es esto de la ciberseguridad y de la vigilancia digital en nuestro país y también en estos momentos? Muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a su distinguida audiencia. Pues evidentemente la vigilancia digital como tal es algo que realmente vivimos como una realidad silenciosa. Vivimos realmente en una época en donde casi todo lo que hacemos deja una huella digital. Nuestras llamadas, nuestras ubicaciones, nuestras publicaciones, incluso nuestros propios recorridos que hacemos por la ciudad quedan registrados en algún sistema que a la final, por motivos de seguridad, puede llegar a vulnerar algo mucho más que eso, ¿no? Hablando de nuestra privacidad y de nuestros derechos. En Ecuador, por ejemplo, el ECU 911 administra más de 6.600 cámaras. Y desde el 2024 ya puede conectarse con ciertas cámaras públicas y privadas, incluso de edificios y organizaciones. Hablamos de un entorno en el que, pues en la búsqueda justamente de mayor seguridad, podemos estar llegando a comprometer un poco más que eso. Y es justamente a través de prácticas que ya desde hace años se vienen perfeccionando dentro de este espectro de la vigilancia, que llega a adoptar una serie de datos sobre la ciudadanía que muchas veces no estamos conscientes de que se están tratando y que justamente pueden llegar a vulnerar este espectro de O sea, Andrés, privacidad. para poder entender la cuestión acerca de que a través de las redes sociales pueden recopilar nuestros datos y esto puede ser manejado por autoridades, por empresas, es más o menos a lo que nos estamos aproximando. Así es, hablamos de una dinámica en la que a través de distintas fuentes de información que involucran tanto nuestra actividad en redes sociales como nuestra huella digital, como se le llama, entiéndase nuestras comunicaciones actualmente ya cotidianas, incluso a través de WhatsApp, por ejemplo, o redes de telefonía móvil, e incluso el mero hecho de caminar en la calle en donde nos encontramos ya con cámaras de vigilancia, en la que constantemente nos encontramos expuestos a que se utilice esta información con fines de investigación, ¿no? Desde de una manera incluso yo la llamaríamos o la podríamos llamar indiscriminada, en la que sí nuestra información puede estar en control de las autoridades justamente para poder llevar a cabo ciertas investigaciones que muchas veces pueden salirse del espectro de la mera investigación criminal y puede, y Dios mediante no se lo permita, pueda llevar a cabo procesos de persecución, ¿no? En contra de posibles actores que puedan ser incómodos al gobierno a través de herramientas que el Ecuador hoy ya cuenta con y de esa manera podría llegar a vulnerar nuestros derechos, sobre todo desde el lado del activismo. Es decir, tú te estás refiriendo a esta ley de inteligencia que ha sido aprobada y también con algunas observaciones en días pasados. Sin embargo, ¿cuál pueden ser los riesgos? Porque vemos que también el gobierno necesita estos datos, o sea, las autoridades, Policía Nacional, necesitan, Fuerzas Armadas también necesitan, para hacer sus labores de inteligencia, los datos de las personas en redes sociales. ¿Cuáles serían los riesgos en esta situación si es que no se usan de manera adecuada por parte de estas autoridades? Bueno, cabe recalcar que aparte de la ley de inteligencia, que se entiende que es como de las leyes más importantes en el ámbito del tratamiento de datos para la seguridad, incluso sin órdenes judiciales, existen varias leyes que pueden estar rigiendo lo que podría considerarse como la ciberseguridad o la vigilancia digital. Hablando principalmente de la ley de protección de datos, en las que ley que justamente busca proteger a la ciudadanía del uso indiscriminado de datos personales o para finalidades que pueden dejar de ser legítimas. Hablamos también del Código Orgánico Integral Penal y la que bien mencionas, la ley de inteligencia, ¿no?, que a la final se vuelve un instrumento que busca sí proteger el uso indiscriminado y masivo, pero también
puede dejar un espacio para proteger las cosas de forma secreta. Entonces sí, si bien es cierto, la ley está pensada como un elemento o una normativa que busca luchar contra la delincuencia, contra el crimen organizado a través de un sistema integrado de inteligencia y de control de información, hay que decir que casi toda la información que a la final puede ser utilizada a través del mecanismo que habilita esta ley, puede ser calificada como reservada, o como secreta o como secretísima, incluyendo el uso de fondos destinados para este tipo de investigaciones. Al tener esta opacidad, si bien es cierto, por motivos de seguridad nacional, por interés público, es necesario el ocultamiento de cierta información, esto limita muchísimo la trazabilidad, que es a la final dentro de un sistema democrático lo que impide también los abusos de poder, eventuales, posibles, potenciales abusos de poder. Y justamente lo que hace esta ley es implementar un sistema que ha sido fuertemente cuestionado por distintas entidades y distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, por esta opacidad que se genera y un posible control arbitrario de la información de las personas que bien pueden ser miembros de GDOs o no, porque a la final todos estamos inmiscuidos en un proceso de tratamiento de información, incluso sin nuestro consentimiento, bajo una lógica de que todos podemos ser culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, vemos un riesgo en cuanto a lo que tiene que ver con la privacidad en el ámbito digital, de nuestros datos, y datos nos referimos a ubicaciones, a nombres de familiares, nos referimos también a lugares en donde hemos estado, no solamente en los tiempos recientes, sino incluso por años pueden tener un rastreo de nuestras ubicaciones. Eso es lo que nos estamos refiriendo a un riesgo en cuanto a la privacidad digital. Precisamente, realmente cuando el poder de esta forma está concentrado, y hablando de poder respecto del control de la información, en este caso en la rama ejecutiva, el uso político de esta información es un riesgo mucho más grande y que puede incluso llegar a ser represivo. Lo que se necesita es justamente una ley que pueda tener parámetros claros, contrapesos efectivos a este poder, y de esta manera también, sin que se deje de utilizar esta información para fines legítimos como lo es la seguridad, se puedan adoptar mecanismos que incluyan principios de necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos y a tratados y convenios internacionales. Pero en su momento el tema de esta ley fue justificada fundamentalmente porque se necesita tener datos, anticiparse prácticamente al cometimiento de hechos delictivos. Y esto es importante para las fuerzas de la seguridad y no precisamente para dirigir o realizar temas inclusive que podrían ser calificados como de persecución. Totalmente, y la verdad es que desde nuestro informe incluso lo abordamos, no vemos como algo que no se deba hacer, en el sentido en el que bajo una lógica en la que estamos en una circunstancia en la que por motivos de seguridad o de defensa tenemos que recurrir a este tipo de acciones. A lo que nos referimos, incluso lo manifestamos en este informe, es que frente a estos riesgos, nosotros como ciudadanía tenemos que ver hasta qué punto nosotros podemos sacrificar también otras cosas, como nuestro derecho a la privacidad, precisamente, que no deja de ser un derecho constitucional que se plasma a la par de otros derechos, un derecho que lamentablemente puede llegar a ser vulnerado para un gran grupo de personas, sobre todo personas que se encuentran en labores de activismo, ejerciendo su derecho, por ejemplo, a la protesta y a la participación ciudadana, que se ven limitados por este tipo de circunstancias, que sí, pueden estar buscando una lógica de seguridad, una lógica de persecución a grupos de crimen organizado, pero que lamentablemente se ha visto que pueden ser utilizadas como herramientas de represión política, sobre todo para acciones que puedan estar incomodando al poder que controla todos estos sistemas. Estos temas, en este caso, a través de esta ley, se estaban como que regulando, tomando en cuenta que están inmersos en la ley, porque estos temas ya se han hecho, pues han sido acciones que se vienen dando en otro medio, pero que han sido acciones vedadas, no precisamente inmersas dentro de una ley. Bueno, sí, han habido cambios normativos a lo largo de los años. Hablando de un sistema, por ejemplo, como el del ECU 911, que si no estoy mal, a partir del año 2002-2003, ya vienen integrando distintos sistemas de monitoreo para atención de emergencias, pero justamente el hecho de que, como lo hemos mencionado igual en otros espacios,
cómo avanza la tecnología a pasos agigantados y cómo actualmente la sociedad de la información se convierte en una parte ya cotidiana de la ciudadanía en la que todos estamos interconectados. Estos avances justamente tecnológicos no siempre pueden servir un buen beneficio, sino que también se muestra como un riesgo mucho más latente para la ciudadanía de estar expuesta a mayores riesgos de vigilancia que van mucho más rápido de los avances normativos que pueden llegar a protegerlos. Si bien es cierto, no contábamos tanto con este tipo de leyes que nuevamente son muy necesarias para servir también de contrapeso para posibles abusos frente a este nuevo uso de tecnologías, su presencia actualmente también puede verse limitada por vacíos normativos que pueden llegar a faltar en esta misma protección, ¿no? Pero como ¿cuáles vacíos, qué vacíos han encontrado ustedes en su informe? Bueno, precisamente nosotros en nuestro informe hacemos un análisis del marco normativo actual que rige la vigilancia digital, la bien mencionada Ley de Transparencia Social y de Inteligencia, que como menciono cuenta con algunos vacíos, ¿no? Y claro, dentro de esta lógica de emitir soluciones rápidas frente a problemas de inseguridad, estas leyes, sobre todo la ley de inteligencia, fue una de las que pasaron justamente como leyes de urgencia económica, sin espacio para el debate y elaborada bajo un criterio ya predefinido, que estaba desde el inicio ya puesto como para pasarse rápidamente sin un adecuado escrutinio por parte también de la Asamblea Nacional y de grupos que pues preocupados están también por el exceso de vigilancia y de control. Puede haber una hipervigilancia en ese sentido, es lo que ustedes advierten. Podría haber si es que no se puede, o más bien si es que la ley se puede interpretar a una discreción muy favorable para el Ejecutivo que se incomoda justamente por ciertas actividades que exceden a las de los grupos del crimen organizado. Recordando incluso, si no nos vamos hace mucho tiempo, el caso de Olavini mostró cómo el Estado puede utilizar herramientas de vigilancia para criminalizar la defensa de derechos digitales. Estos ejemplos, o más bien ejemplos como este, revela que ya existe una infraestructura y lo que falta a la final es la definición de límites y una supervisión efectiva que, ojo, no nos negamos a que exista, pero que es necesario que pueda haber un elemento de rendición de cuentas para ver cómo también el Estado está utilizando sus recursos, si es que bien es cierto, para la defensa del crimen organizado, pero que no se utilice con fines políticos. Pero esto de la vigilancia, del monitoreo de redes de comunicación, no existía ya desde antes, no es una manera Exactamente. exacto, de llevar la inteligencia que ya se ha llevado desde anteriores gobiernos, no solamente desde estas leyes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que no se ha evidenciado persecución, ¿no? Exactamente, Han también, habido denuncias justamente. y han salido cosas de que se hacían las escuchas Las intercepciones. ilegales, interceptaciones en este caso. Así es, y la verdad es que si bien es algo que ya viene sucediendo desde hace algún tiempo, lo importante es que los métodos no cambian, en el sentido en el que se busca proteger o incluso se puede llegar a justificar este tipo de actividades, ¿no?, de investigación, justamente bajo una lógica de interés público. Lo que no ha cambiado es precisamente el riesgo, ¿no?, de la sobreexposición. Y también la lógica de que a partir de una vigilancia o de una posible hipervigilancia que se hace en realidad a un gran grupo de ciudadanos a través de distintos medios como intervenciones en espacios públicos a través de cámaras de videovigilancia y a través de un seguimiento constante y una recopilación de bases de datos de un gran número de ciudadanos, existe justamente una necesidad de establecer un contrapeso adecuado para que estas actividades no lleguen a criminalizar a todas las personas que se están siendo vigiladas, porque la lógica también se va hacia ese lado. Reportes como los de Access Now determinan que a través de la hipervigilancia, no solamente en Ecuador, sino también en contextos mucho más grandes, el hecho de manejar esta información, la información sobre todo, por ejemplo, de una vigilancia constante, puede llegar a comprometer la idea de que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. O sea, se invertiría la lógica normal del derecho, ¿no? Toda la información dentro de un espectro de vigilancia se considera como información útil.
para poder llevar a cabo una investigación adecuada de una posible eventualidad o de un posible delito. Y esta misma lógica establece, o al menos en la práctica lo que genera, es que toda información o todo tratamiento de información en un proceso de investigación de tal magnitud sirve para poder determinar justamente este delito, lo que hace que esta información sea expuesta y tratada más allá de las finalidades que pues el derecho a la privacidad en este caso pueda permitir o pueda tolerar por parte de la ciudadanía. Tú hablabas acerca de las cámaras de vigilancia. Realmente no se conoce que no están en las mejores condiciones las cámaras del ECU 911. Ya no es lo mismo de cuando se instalaron hace unos 12, 13 años. ¿De qué manera entonces se podría enfocar esta vigilancia a través de las redes de telecomunicaciones, a través de las redes sociales, con las cámaras que están de alguna manera ya obsoletas en algunos sentidos en algunas partes del Ecuador? Bueno, no hablemos tampoco tanto de cámaras obsoletas, porque a la final no es un secreto que sobre todo el ECU 911, a través de distintas resoluciones y de decretos ejecutivos por parte de la presidencia, ha ampliado más sus competencias y esto también le ha permitido también desarrollar una mejor adquisición de equipos, por un lado, en ciudades más focales como Guayaquil o como Quito, en donde ya tenemos o donde ya se ha evidenciado que hay una mayor adquisición de cámaras con mejores sistemas, mejores captaciones de audio y video que permiten justamente una modernización que puede ayudar también a su gestión, pero que también representa una mayor adquisición de equipos que pueden fomentar esta mayor vigilancia. Esto aparte justamente de la colaboración establecida entre las distintas entidades del sector público que cuentan también con cámaras de vigilancia, cuyos sistemas están actualmente ya integrados al ECU 911 y también la colaboración con entidades del sector privado. A través de todos estos sistemas, la evolución también sobre todo de la videovigilancia es algo que se ha visto fortalecido. Y recordemos que la vigilancia tampoco se centra solamente en eso. Un sistema de vigilancia y de cibervigilancia lo que establece es la recopilación de distintas fuentes de información articuladas para poder ser información cruzada para poder determinar justamente la trazabilidad de la huella digital de un individuo, no solamente a través de los videos, sino también a través de sus redes sociales, incluyendo patrones de comportamiento y orientaciones, que es a la final algo que puede llegar a ser incluso más invasivo, que ojo, no necesariamente bajo la lógica de la seguridad pueda necesitar algo así como una orden judicial. Algo necesario si es que, por ejemplo, hablamos de casos de intervención directa. Es decir, que ya se está llevando a cabo, ustedes han podido evidenciar que ya se está llevando a cabo estas cuestiones de vigilancia, de espionaje digital en estos momentos en el país. A partir de las reformas normativas hemos visto que se han establecido los mecanismos legales para fortalecer estos aspectos de vigilancia. Y justamente ante la falta o la carencia de controles efectivos o de claridad también en los parámetros de la vigilancia, vemos con preocupación que este tipo de actividades puede llevarse a cabo de una mayor manera y solamente lo sabremos de forma efectiva cuando salga un nuevo caso en el que se evidencie justamente esta persecución política contra activistas o incluso contra periodistas, que con actividades de inteligencia y de contrainteligencia puedan llegar a vulnerar justamente su privacidad, exponiendo sus actividades y limitando también el control que podemos hacer. Bueno, pero la Corte Constitucional en este caso ha puesto sus ojos respecto a esta ley, ¿no? Entonces habrá que ver y determinar qué es lo que pasa al respecto. Justamente, sí. Los controles, al menos por ese lado, por parte de la Corte Constitucional están en marcha. Todavía estamos a la espera del resultado. Pero desde la guía justamente que hemos desarrollado, tenemos también una serie de recomendaciones, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que la guía está orientada hacia activistas, periodistas, defensores de derechos humanos. La verdad es que la acción cotidiana es una forma justamente de defensa. Ante leyes que pueden estar pasando a dedo a beneficio justamente del poder de turno, la respuesta no es el miedo, es la acción justamente, porque como ciudadanos podemos empezar justamente con gestos simples pero poderosos, empezando por ejemplo a preguntar para qué se está utilizando nuestra información, no entregar más de lo necesario, cuidar nuestras actividades en línea, ser prudentes a través de nuestras cuentas oficiales, cuentas personales, cuentas de allegados, comunicaciones,
implementar medidas de seguridad que vienen desde la actualización de nuestras contraseñas hasta la implementación de mecanismos de verificación de 2 pasos en nuestros dispositivos electrónicos y ejercer nuestros derechos ARCO. Recordemos que la ley, por ejemplo, de protección de datos establece como una prioridad la protección específica de datos biométricos, que es a la final información que se llega a tratar en espacios de videovigilancia o de vigilancia digital, que lamentablemente no tiene un espectro tanto de acción, justamente porque la ley no ampara actividades que tienen que ver con seguridad nacional o con investigaciones de grupos de crimen organizado. Remiten a ley específica, que en este caso serían leyes como la ley de inteligencia, en donde existe un mayor espectro de opacidad frente a lo que debería ser una gestión adecuada de protección de datos y la protección de datos sensibles. La lucha por el establecimiento de estos mecanismos van más allá de un control constitucional que pueda hacer la Corte. Se necesita incidencia, se necesita presión y la documentación de casos que puedan llegar a darse en los que la vigilancia digital busquen servir un fin mucho más allá que la seguridad y puedan extenderse a fines de persecución política. La documentación de este tipo de casos y la creación de redes de apoyo es algo que desde nuestra guía consideramos necesario para poder hacerle frente a un posible uso arbitrario de estas tecnologías para algo más allá que la lucha contra la seguridad. Si alguien resulta en uno de estos casos, ¿qué procedimiento tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir específicamente? ¿Qué autoridades? ¿Cómo puede presentar una denuncia? ¿Cómo catalogar esta denuncia también? ¿Cómo enmarcarla? Danos un poco de información acerca de este aspecto también. Bueno, pues principalmente tenemos mecanismos como la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Protección de Datos Personales como aliados clave, ¿no? Que es podríamos llamarlo, las principales entidades encargadas de velar por la protección de derechos principalmente humanos constitucionales, tratándose de la Defensoría del Pueblo, y derechos de la privacidad y la protección de datos, tratándose de la Superintendencia. Eso hablándolo desde un punto de vista de primera acción o de materia especializada, también hablando, por ejemplo, de las cuestiones de protección frente a delitos de índole digital, como es la revelación no autorizada de información o el acceso no consentido o sin órdenes judiciales a intervenciones, por ejemplo, de dispositivos móviles que ya van más dentro del ámbito penal y que tienen ya su proceso específico justamente desde la función judicial. Fuera de ello, lo recomendable también y sobre todo a los escuchas que puedan dedicarse al activismo es poder articular redes de protección desde la sociedad civil y desde los medios, en el sentido en el que se busque documentar toda esta información para que también a nivel de incidencia internacional se pueda contar con actores clave internacionales como son, por ejemplo, Access Now o Privacy International, que son organizaciones enfocadas justamente en prevenir y contrarrestar este tipo de actuaciones de persecución en los países. ¿No es recomendable hacer muy pública tal vez fotos, videos de uno mismo? ¿Qué recomendaciones se le da a la gente en cuanto al manejo de sus redes sociales, por ejemplo? Bueno, hay distintas campañas que se pueden impulsar, ¿no? Principalmente campañas de alfabetización digital. Justamente lo que tú mencionas, ¿no? Es entender el nivel de exposición que una persona común pueda enfrentar dentro de sus actividades en redes sociales, totalmente mucho más impulsado, mucho más amplia esta exposición, tratándose de perfiles que se dedican pues al activismo y a un mayor escrutinio público. Lo ideal sería identificar aquellas prácticas que en su cotidianidad y sobre todo en el uso de redes sociales que son sus principales medios de incidencia, pues poder identificar las prácticas en las que pues no se expongan tanto, no publiquen tanto en qué lugares se encuentran, no puedan brindar la información que pueda ser utilizada para ser investigados. Son actuaciones pequeñas que parten de una necesidad, de una mayor conciencia de esta exposición que se necesita y de poder implementar justamente las medidas que sean necesarias para poder contrarrestar una mayor exposición. Hay que tener una educación también al respecto, ¿no? Justamente. Una educación en el ámbito de lo digital, porque a veces entregamos información, como dicen, sin querer queriendo. Información y eso sensible. también es utilizado no solamente por el tema de las escuchas o el tema de
el Estado, sino también por el crimen organizado. Por supuesto, por Y supuesto. ahí vienen los problemas, los inconvenientes, las estafas, los robos que se dan en este caso. Bueno, lo ideal es que la vigilancia digital tiene que dejar de ser un tema que suena justamente técnico, ¿no? Hablando de cuestiones tecnológicas, de riesgos digitales, de distintos mecanismos que generalmente no se entienden, por lo que suena tedioso y técnico el hecho de que al ser algo que puede ser complicado, a la ciudadanía le resta importancia. Esto tiene que cambiar. La vigilancia estatal tiene que ser un tema que sea parte del debate público, en cumplimiento de un espíritu democrático de control también de las actuaciones en el poder. Esta conversación empieza justamente reconociendo que la ciberseguridad también es una limitante de participación ciudadana, uno de los derechos fundamentales que pueden estar viéndose interrumpidos a través de actuaciones que pues pueden llegar a limitarla si es que no tomamos conciencia de la importancia de que esto suceda. Y de esa manera, pues, también es una labor tanto de las organizaciones de la sociedad civil, de personas dedicadas al activismo, de promover también la necesidad de que este tipo de incidencias, este tipo de debates se sigan dando, para poder también ser un contrapeso también efectivo para posibles actuaciones arbitrarias que, bien intencionadas o no, también pueden o están en este caso ya limitando derechos. Muy bien, Andrés, vamos a estar atentos a ver qué pasa con estas leyes que son realmente importantes para el país, pero que tienen que tener también estas consideraciones de las que hemos hablado en esta entrevista. Muy amable por la presencia. Muchas Buenos gracias días. Igualmente por el espacio. Gracias, Andrés Reyes, investigador de Derechos Digitales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo